Una ejemplar labor, ¿no?, de esta joven. Qué bien, felicitaciones a ella. Y justamente hablando de cambio climático, del verano y también de las campañas de reciclaje y como ayuda a proteger el ambiente, vamos a conversar a esta hora con Pedro Ferradas. Él es especialista en los temas de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. Bienvenido. Bien. ¿Qué tal? Fin de año, Navidad, balances, proyectos, objetivos que trazarse y también, ¿por qué no decirlo?, en la mejora del medio ambiente, de cuidar nuestra casa, nuestro hábitat. Así es un reto el tema del cambio climático y también de la reducción de riesgo de desastres en el país. Perfecto. Ahora, cuando hablamos de un desastre, doctor Ferradas, sobre todo en la época de fin de año, lo relacionamos un poco a lo que podamos tener, por ejemplo, incendios, ¿no es cierto?, a lo que pueda sucedernos cuando el tema de las luces, la Navidad, el fin de año, qué sé yo. Pero ahora nosotros queremos hablar con usted de otro tipo de desastres. Por ejemplo, según el último informe del PNUD, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala que los efectos del cambio climático va a, de todas maneras, ¿no es cierto?, va a incidir en el desarrollo humano, y esto no es ajeno al Perú. A pesar del desarrollo que podamos ostentar, el cambio climático se viene así. ¿Estamos preparados o no? ¿Qué hacer frente a esto? Bien, nuestro país está desarrollando una serie de esfuerzos para tratar de adaptarse al cambio climático, pero es un gran reto todavía. En primer lugar, porque el cambio climático ya empezó, los síntomas se evidenciaron a partir de mediados de los años 70, y se han venido intensificando hasta la actualidad. Actualmente tenemos pruebas de que el cambio climático afecta lentamente algunas actividades productivas, por ejemplo, el café y en general las actividades que están cerca de la zona de cambio del clima en el país. Por ejemplo, altitudes por encima de los 800, entre 800 y 1200 metros, son zonas en las cuales algunos cultivos ya no se pueden cosechar como se hacían antes. Ese es directamente un impacto del cambio climático, sobre todo, por ejemplo, en la actividad agrícola, y que genera directamente un impacto en el desarrollo humano. Así es, ese es en el agua, más que nada. El problema del agua también es fundamental. Tenemos el hecho de retroceso de los glaciales, y con el retroceso de los glaciales tenemos por un lado cambio en el curso de las aguas, y por lo tanto la posibilidad de que algunas zonas que antes tenían mucha agua hoy día tienen menos, etcétera, pero en el futuro la tendencia a reducir la disponibilidad de agua en el país. Nos detenemos ahí un instante, doctor Ferradas, Pedro Ferradas, porque quisiera, por ejemplo, ¿dónde tenemos glaciales? Punto uno, lo sabemos cuando algunas veces hemos conversado sobre estos temas, ¿no es cierto? Pero hay que decirle a los televidentes, ¿dónde están los glaciales ubicados en el Perú? Y sobre todo, ¿por qué afecta la pérdida de agua? Bueno, el país tiene el 75% de los glaciales tropicales en el mundo. O sea, es, digamos, importantísimo el tema de los glaciales en el país, en relación con el mundo. Los glaciales están fundamentalmente concentrados en el callejón de Huaylas, en el departamento de Ancash, y también en Cusco encontramos importantes glaciales. En estas dos zonas se han venido estudiando los glaciales y se ha evidenciado reducciones significativas, que en algunos casos superan el 20% de su... ¿Por qué nos perjudica, doctor? ¿Perdón? La reducción de los glaciales, ¿por qué es tan perjudicial para...? Es perjudicial porque significa disminución de la disponibilidad de agua en el futuro, y como le vuelvo a repetir, también significa el hecho de que el cauce del agua puede cambiar, y esto significa más agua para unos y menos para otros. Finalmente, también el retroceso glacial es importantísimo porque de alguna manera desestabiliza esos glaciales. Y no hay que olvidarse que los peores desastres en el país, los más letales, han ocurrido justamente en el departamento de Ancash a consecuencia de los aluviones, no solamente en 1970, sino Rarraírca y el mismo Huaraz en los años 50 y en los años 60, ¿no? Perfecto. Ahora, según estos estudios también del PNUD, el impacto directo del cambio climático lo vamos a vivir, o ya lo estamos viviendo, ¿no es cierto?, el mundo entero, pero lo que nos interesa un poco focalizarnos es en la situación de nuestro país, por ejemplo, frente a políticas de Estado, frente a cómo actuar desde nuestra posición, desde el hecho mismo de habitar este país y de habitar este planeta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sobre qué un poco reflexionar? Sí, en ese caso. Bueno, hay que anunciar también que es importantísimo que entre noviembre y diciembre de este año 2014 se va a llevar a cabo la COP
en Lima, Perú, ¿no? Es la conferencia más importante de Naciones Unidas sobre el cambio climático y es una excelente oportunidad para poder plantear políticas de Estado y llegar a la COP en mejores condiciones, lo que ya se está ahora. En el tema de cambio climático está siendo trabajado fundamentalmente con los gobiernos regionales desde lo que es el Ministerio del Ambiente, y de otro lado también se está trabajando en relación con los temas de riesgo de desastres a través de instituciones como el CENEPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres del gobierno. La nueva ley de gestión de riesgos creó el CENEPRED. Que es reciente esa ley, ¿eh? Sí, y el INDECI. Y justamente la creación de esta ley, por la cual se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, es un cambio sustantivo, porque al pensar en los riesgos estamos pensando en el cambio climático, mientras que al pensar en los desastres simplemente estamos pensando en la respuesta, que es muy importante también. Perfecto. Pero hay que prevenir, hay que reducir los riesgos, hay que prevenir los riesgos. Claro, pero me parece que también tendríamos que hacer un poquito de incidencia en la parte informativa. Así es, esto es algo que me parece que es tal vez lo que más falta, ¿no? Un esfuerzo para informar y dar a conocer tanto los avances de las políticas de adaptación al cambio climático y reducción de riesgo, como también los problemas que se van generando, porque uno de los aspectos centrales del cambio climático es la necesidad de adaptarse, y adaptarse significa cambio también en las estrategias productivas. Hay que producir aprovechando las oportunidades que también brindaría el cambio climático, porque no todo es negativo en el cambio climático. Perfecto, hay que sacarle pues el beneficio, ¿no? Lo positivo de lo negativo, como usted muy bien dice, doctor Ferraz. Ahora, esto del cambio climático ha incidido y ha afectado, porque hemos tenido un invierno un poco atrasado, digamos, se presentó más tarde que otros años, que se ha prolongado un poco más, con una estación del verano que todavía está recién empezando. Casi podríamos decir que no hemos tenido una primavera. Es decir, o sea, definitivamente ha incidido en el cambio climático en el día a día en general, ¿no? Veamos lo que pasó también, si no me equivoco, en el 2012 de abril en el río Amazonas, que inundó Iquitos, recordemos, y también la crecida del río Hablador, del río Rímac. Háblenos un poco de estos eventos. Así es, en el caso en general, las lluvias que se produjeron en el año 2011 y 2012 en la selva, fueron bastante inusuales y generaron graves problemas, sobre todo en una población que por su dispersión es muy difícil de ser asistida, ¿no? En el caso del río Rímac también tenemos, digamos, generalmente en el verano se presentan los problemas, los riesgos de huaicos e inundaciones, y de hecho se generan huaicos e inundaciones que requieren tanto de una respuesta inmediata, estar preparado frente a estos fenómenos, como también después de pasada la época de emergencia, ver las actividades que se tienen que hacer para reducir también los riesgos, porque el problema no es solamente el parche, es decir, responder a los desastres, sino también empezar a encauzar el río Rímac, como se viene haciendo parcialmente, y también las quebradas, que son todo un problema, sobre todo en la zona de Chosica, Chaclacayo, Matucana, San Mateo, etc. Hablemos un poquito del vámonos a la sierra, en el caso de los Andes, ¿no? El tema de la emisión de los gases, por ejemplo, con efecto invernadero. ¿Cómo impacta aquí? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo sacarle el provecho, como usted decía, doctor Ferraz, a esta situación en la que no podemos mandar? Es la naturaleza. Sí. Bueno, que nosotros mismos hemos propiciado, quizás, sí, en gran medida. Sí. En realidad, la emisión de gases de efecto invernadero tiene como principales responsables los países del norte, Estados Unidos, Europa, Asia, los países más desarrollados, y nosotros sufrimos los impactos del cambio climático, pero también hay una corresponsabilidad más bien moral para reducir los gases de efecto invernadero en el Perú, por más de que sea poco es su significado a nivel global. Perfecto. En relación con el tema de la emisión de gases, el efecto más fuerte, insisto, está tanto en digamos, la mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos, como el fenómeno del Niño, que probablemente tengamos de acá 1 o 2 años un nuevo fenómeno del Niño, y hay que estar preparado también. Muy preparado. Bueno, doctor, muchísimas gracias por hablarnos un poco de estos temas que también motivan, pues deberían motivar una reflexión de fin de año, ¿no?
Le agradecemos mucho al doctor Pedro Ferrada, es especialista en todo lo que tiene que ver con el cambio climático y qué hacer frente a ello. Nos vamos con Yuli Guevara. ¿Qué está pasando, Yuli, en el terminal terrestre de Fiori? Porque los pasajes